Pasando años en desenredar el galimatías dejado por Vintel, estableciendo la lectura segura de aquellos desconocidos jeroglíficos, la amiga de Mademoiselle Vintel tuvo el consuelo al menos de asegurar al músico, cuyos últimos años de vida habían ensombrecido, una gloria inmortal y compensadora. De unas relaciones no consagradas por las leyes derivan vínculos de parentescos no menos múltiples, no menos complejos, simplemente más sólidos de los que nacen del matrimonio. Sin fijarnos siquiera en relaciones de una naturaleza tan particular, ¿no observamos todos los días que el adulterio, cuando está fundado en el amor verdadero, no solo no socava el sentimiento de familia, los deberes de parentesco, sino que los revivifica? El adulterio introduce entonces el espíritu en la letra que muchas veces el matrimonio habría dejado muerta. Una buena hija que, por simple conveniencia, lleve luto por el segundo marido de su madre, no tendrá lágrimas suficientes para llorar al hombre que su madre había elegido entre todos como amante. Por otra parte, Mademoiselle Vintel solo había actuado por sadismo, lo cual no la disculpaba, pero pensarlo me proporcionó más tarde cierta dulzura. En el momento en que profanaba con su amiga la fotografía de su padre, debía darse perfecta cuenta, me decía yo, de que todo aquello no era sino morboso, locura, y no la verdadera y gozosa perversidad que habría querido. Esa idea, la de que sólo era una simulación de perversidad, malograba su placer. Mas si esa idea ha podido volver más tarde a su mente, ha debido aminorar su dolor en la misma medida en que malogró su placer. No era yo, debió de decirse. Estaba enajenada. Todavía puedo rezar por mi padre, no desesperar de su bondad. Aunque también es posible que esa idea, que desde luego se le había presentado en medio del placer, no se le haya presentado en el dolor. Yo habría querido poder ponerla en su mente. Estoy seguro de que la habría hecho bien, y de que yo habría podido restablecer entre ella y el recuerdo de su padre una comunicación bastante dulce. Como en los ilegibles cuadernos que en un químico genial, que no sabe tan cerca la muerte, ha anotado descubrimientos que tal vez queden ignorados para siempre, la amiga de Mademoiselle Vintel había extraído de papeles más ilegibles que papiros puntuados de escritura cuneiforme la fórmula eternamente verdadera, por siempre fecunda, de esa alegría desconocida, de la esperanza mística del ángel escarlata de la mañana. Y si para mí, aunque quizá en menor medida que para Vintel, también había sido causa de tantos sufrimientos, acababa de serlo incluso esta misma noche, volviendo a despertar mis celos de Albertín, y debía de ser su causa sobre todo en el futuro, gracias a ella, a modo de compensación, había podido llegar hasta mí la extraña llamada que ya nunca dejaría de oír, como la promesa de que existía algo distinto, cuya realización dependía probablemente del arte, de la nada que había encontrado en todos los placeres y en el amor mismo, y de que si mi vida me parecía tan vana, al menos no estaba enteramente acabada. Lo que, gracias a su labor, había permitido ella que se conociese era, a decir verdad, toda la obra de Vintel. Al lado de aquella pieza para 10 instrumentos, ciertas frases de la sonata, las únicas conocidas por el público, parecían tan vulgares que era difícil comprender cómo habían podido suscitar tanta admiración. Así es como nos sorprenden que durante años trozos tan insignificantes como la romanza de la estrella, la oración de Isabel, hayan podido levantar en los conciertos a aficionados fanáticos que se extenuaban aplaudiendo y gritando bis cuando acababan, lo que sin embargo no es más que insulsa pobreza para nosotros que conocemos Tristán, el oro del Rin, los maestros cantores. Hemos de suponer que esas melodías sin carácter ya contenían, sin embargo, en cantidades infinitesimales y por eso mismo quizá más asimilables, algo de la originalidad de las obras maestras que retrospectivamente son las únicas que cuentan para nosotros, pero a las que quizá su propia perfección hubiera impedido ser comprendidas. Aquellas han podido prepararles el camino en los corazones. El caso es que, si ofrecían un presentimiento confuso de bellezas futuras, dejaban éstas en un completo incógnito. Y lo mismo ocurría con Vintel. Si al morir solo hubiese dejado, a excepción de ciertas partes de la sonata, lo que había conseguido terminar, lo que se hubiera conocido de él habría sido, al lado de su verdadera grandeza, tan poca cosa como para Víctor Hugo, por ejemplo, si hubiera muerto después
las pas d'armes du roi Jean, les fiances du Timbalier y Sara la Bagnos, sin haber escrito nada de la Legende de Sigle y de las Contemplations. Lo que para nosotros es su verdadera obra hubiera permanecido puramente virtual, tan desconocida como esos universos hasta los que nuestra percepción no llega, de los que nunca tendremos una idea. Por lo demás, ese contraste aparente, esa unión profunda entre el genio, también el talento e incluso la virtud, y la vaina de los vicios donde, como había ocurrido con Vintel, está con tanta frecuencia contenido, conservado, eran legibles como en una vulgar alegoría en la reunión misma de los invitados en cuyo centro volví a encontrarme cuando la música hubo acabado. Aunque limitada esa vez al salón de Madame Verdurin, aquella reunión se parecía a muchas otras cuyos ingredientes ignora el gran público y que los periodistas filósofos, si están algo informados, llaman parisienses o panamistas o dreyfusistas, sin sospechar que puede verse otras idénticas en Petersburgo, en Berlín, en Madrid y en todas las épocas. De hecho, si el subsecretario de Estado de Bellas Artes, hombre de auténtica sensibilidad de artista, bien educado y snob, algunas duquesas y 3 miembros con sus mujeres se encontraban aquella noche en casa de Madame Verdurin, el motivo próximo, inmediato, de esa presencia residía en las relaciones existentes entre Monsieur de Charlus y Morel, relaciones que inspiraban al varón el deseo de dar la mayor resonancia posible a los éxitos artísticos de su joven ídolo y de obtener para él la cruz de la Legión de Honor. La causa más lejana que había hecho posible la reunión era que una muchacha que mantenía con Mademoiselle Vintel unas relaciones paralelas a las de Charlie y el varón, había dado a la luz toda una serie de obras geniales y que habían supuesto tal revelación que no tardarían en abrirse una suscripción bajo el patrocinio del Ministerio de Instrucción Pública con el propósito de erigir una estatua a Vintel. A estas obras, por lo demás, les habían sido útiles tanto como las relaciones de Mademoiselle Vintel como su amiga, las del barón con Charlie, especie de atajo, de trocha, que permitiría al mundo llegar a estas obras sin el rodeo, sino de una incompresión que había durado mucho tiempo, al menos de una ignorancia total que hubiera podido durar años. Cada vez que se produce un acontecimiento accesible a la vulgaridad intelectual del periodista filósofo, es decir, por lo general un acontecimiento político, los periodistas filósofos están convencidos de que algo ha cambiado en Francia, de que no volverán a verse ya tales veladas, de que ya nadie admirará a Ibsen, Renan, Dostoyevsky, D'Annunzio, Tolstoy, Wagner, Strauss. De hecho, los periodistas filósofos sacan provecho de los tapujos equívocos de esas manifestaciones oficiales para encontrarle algo decadente al arte que éstas glorifican y que muy a menudo es el más austero de todos, porque no hay nombre entre los más venerados por el periodista filósofo que no haya dado lugar de modo totalmente natural a tales fiestas extrañas, aunque su singularidad fuese menos flagrante y más secreta. En cuanto a aquella fiesta, los elementos impuros que en ella se conjugaban me impresionaban desde otro punto de vista. Verdad es que estaba tan capacitado como cualquiera para disociarlos, por haber aprendido a conocerlos por separado, pero sobre todo, unos, los referidos a Mademoiselle Vintel y a su amiga, al hablarme de Comprey, me hablaban también de Albertine, es decir, de Balbec, ya que por haber visto en el pasado a Mademoiselle Vintel en Montjuban y haberme encontrado en la intimidad y haberme enterado de la intimidad de su amiga con Albertine, dentro de un rato al volver a casa iba a encontrar, en vez de la soledad, a Albertine esperándome, y los relativos a Morel y al señor de Charlus, al hablarme de Balbec, donde había visto anudarse sus relaciones en el andén de Doncières, me hablaban de Comprey y de sus 2 partes, porque el señor de Charlus era uno de aquellos guermantes, condes de Comprey, que residían en Comprey sin tener allí morada, entre cielo y tierra, como Gilberto el Malo en su vitral, y Morel era el hijo de aquel viejo ayuda de cámara que me había hecho conocer a la dama de Rosa y permitido, tantos años después,
reconocer en ella a Madame Swann. «Está bien interpretado, ¿verdad?», preguntó Monsieur Verdurin a Sagnier. «Solo temo», respondió éste balbuceando, «que el virtuosismo mismo de Morel ofusque un poco el sentimiento general de la obra». «¿Ofuscar? ¿Qué quiere usted decir?», chilló el señor Verdurin mientras algunos invitados se apresuraban, prestos como leones, a devorar al hombre derribado. «Oh, no me refiero solo a él. Pero si ya no sabe lo que dice, ¿referirse a qué? Tendría que escucharlo una vez más para emitir un juicio en rigor. En rigor, está loco», dijo Monsieur Verdurin cogiéndose la cabeza entre las manos. «Deberían llevárselo. Esto quiere decir con exactitud. Usted dice bien, con una exactitud rigurosa. Yo digo que no puedo juzgar en rigor. Y yo le digo que se marche», gritó el señor Verdurin, embriagado por su propia cólera, indicándole la puerta con el dedo y echando chispas por los ojos. «No permito que se hable así en mi casa». Sagnier se marchó describiendo círculos como un borracho. Algunos pensaron que no había sido invitado para que lo pusieran de aquel modo en la puerta, y una dama muy amiga suya hasta ese momento, a quien la víspera Sagnier había prestado un libro precioso, se lo devolvió al día siguiente sin una palabra, apenas envuelto en un papel en el que había mandado escribir secamente la dirección de Sagnier a su mayordomo. No quería deber en nada a alguien que visiblemente estaba lejos de gozar del favor del cogollito. Por lo demás, Sagnier siempre hizo caso omiso de aquella impertinencia, porque no habían pasado 5 minutos desde la algarada de Monsieur Verdurin cuando un lacayo vino a avisar al patrón que Monsieur Sagnier se había caído en el patio del palacete víctima de un ataque, pero la velada no había concluido. «Haga que lo lleven a su casa, no será nada», dijo el patrón, cuyo hotel particular, como hubiera dicho el director del hotel de Balbec, quedó asimilado de este modo a esos grandes hoteles donde se apresuran a ocultar las muertes súbitas para no asustar a la clientela, y donde se oculta provisionalmente al difunto en una despensa, hasta el momento en que, por más que en vida fuese el más brillante y generoso de los hombres, se le haga salir clandestinamente por la puerta reservada a los lavaplatos y a los encargados de las salas. Muerto por lo demás, Sagnier no lo estaba. Vivió todavía unas semanas, pero sin recobrar el conocimiento salvo de forma pasajera. El señor de Charlus repitió en el momento en que, acabada la música, sus invitados se despidieron de él, el mismo error que a su llegada. No les pidió que se acercaran a la patrona, que asociasen a ella y su marido el agradecimiento que le manifestaban. Fue un largo desfile, pero un desfile solo ante el varón, y además no sin que éste se diese cuenta, porque, como me dijo unos minutos después, la forma misma de la manifestación artística ha revestido enseguida un lado sacristía bastante divertido, y hasta se prolongaban los agradecimientos con distintas frases que permitían quedarse un momento más junto al varón, mientras los que aún no lo habían felicitado por el éxito de su fiesta se impacientaban. Más de un marido tenía ganas de irse, pero su mujer, snob aunque duquesa, protestaba. «No, aunque tuviéramos que esperar una hora, no podemos marcharnos sin haber dado las gracias a Palamede, que se ha tomado tantas molestias. Hoy en día solo él sabe dar fiestas semejantes. A nadie se le hubiera ocurrido hacerse presentar a Madame Verdurin, no más que a la acomodadora de un teatro, una gran dama que hubiese llevado por una noche a toda la aristocracia». «¿Estaba usted ayer en casa de Eliane de Montmorency, primo?», preguntaba Madame de Mortemart, deseosa de prolongar la conversación. «Dios mío, no. Quiero mucho a Eliane, pero no comprendo el sentido de sus invitaciones. Sin duda debo de ser un poco obtuso», añadía el varón con una amplia sonrisa de felicidad, mientras Madame de Mortemart sentía que estaba a punto de tener la primicia de una de Palamede, como solía tener a veces una de Orián. Por supuesto, hace una quincena de días recibió una tarjeta del agradable Eliane, pero por encima del discutido nombre de Montmorency había esta amable invitación: «Querido primo, hágame la gracia de pensar en mí el próximo viernes a las 9:30, y debajo
estaban escritas estas dos palabras menos graciosas: cuarteto checo. Me parecieron ininteligibles, sin más relación en cualquier caso con la frase anterior que esas cartas en cuyo dorso se ve que el epistológrafo había empezado otra con las palabras querido amigo, que no ha continuado y no ha cogido otra hoja por distracción o por ahorrar papel. Quiero mucho a Liam, por eso no le guardé rencor. Me limité a no tener en cuenta esas palabras extrañas y fuera de lugar de cuarteto checo, y como soy un hombre de orden, puse encima de la chimenea la invitación a pensar en Madame de Montmorency el viernes a las 9:30. Aunque conocido por mi carácter obediente, puntual y dulce, como Buffon dice del camello, y la risa se derramó con más amplitud alrededor de Monsieur de Charlus, quien sabía que se le tenía, en cambio, por el hombre de trato más difícil, me retrasé unos minutos, el tiempo de cambiarme de ropa, y sin demasiados remordimientos, pensando que las 9:30 querían decir las 10, y al dar las 10, con una buena bata y los pies en unas gruesas zapatillas, me puse a pensar en Elian junto al fuego, como ella me había pedido, y con una intensidad que no empezó a decrecer hasta las 10:30. Dígale, por favor, que he obedecido estrictamente su audaz petición. Estoy seguro de que quedará satisfecha. Madame de Mortemart se desterrillaba de risa, y el señor de Charlus con ella. Y mañana, añadió la dama sin darse cuenta de que había superado y con creces el tiempo que se le podía conceder. ¿Irá a casa de nuestros primos La Rochefoucauld? Oh, eso es imposible. Me han invitado, como a usted por lo que veo, a la cosa más imposible de concebir y realizar, y que se llama, si debo creer la tarjeta de invitación, té danzante. En mi juventud yo pasaba por ser muy hábil, pero dudo que hubiera podido tomar mi té danzando sin faltar a la decencia, y nunca me ha gustado comer ni beber de forma indecorosa. Me dirá usted que hoy ya no tengo que bailar, pero incluso cómodamente sentado bebiendo el té, de cuya calidad además desconfío, dado que se titula danzante, tendría miedo a que alguno de los invitados más jóvenes que yo y menos hábiles quizá de lo que yo era a su edad, derramasen su taza sobre mi frac, cosa que interrumpiría para mí el placer de vaciar la mía. Y el señor de Charlus no se limitaba a omitir en la conversación a Madame Verdurin y hablar de temas de toda índole, que parecía complacer en desarrollar y variar por el cruel placer que siempre le había caracterizado de tener indefinidamente de pie haciendo cola a los amigos que, con agotadora paciencia, esperaban su turno. Llegaba incluso a criticar toda la parte de la velada cuya responsabilidad dependía de Madame Verdurin. Pero, a propósito de taza, ¿qué son esas extrañas escudillas parecidas a las que, cuando yo era joven, se utilizaban para traer los sorbetes de Poire Blanche? No sé quién me ha dicho hace un momento que servían para el café helado, pero en punto a café helado, yo no he visto ni café ni helado. Qué curiosas cositas de destino mal definido. Para decir esto, Monsieur de Charlus había puesto verticalmente sobre la boca las manos enguantadas de blanco y redondeado con prudencia su mirada señaladora, como si temiera ser oído, incluso visto, por los dueños de la casa. Pero no era más que fingimiento, porque un instante después iba a decir las mismas críticas a la propia patrona, y a añadir con insolencia un poco más tarde, y sobre todo, nada de tazas de café helado, déselas a alguna amiga suya cuya casa quiere usted afear, pero sobre todo, que no las pongan en el salón, porque alguien podría descuidarse y creer que se ha equivocado de habitación porque son exactamente originales. Pero primo, decía la invitada bajando también la voz y mirando con aire inquisitivo a Monsieur de Charlus, no por miedo a molestar a Madame Verdurin, sino a molestarlo a él. Quizás la señora no sepa muy bien todavía, se lo enseñará. Oh, reía la invitada, no puede encontrar mejor profesor. ¿Qué suerte tiene? Con usted una puede estar segura de que no habrá ninguna nota falsa. En cualquier caso, no la ha habido en la música. Oh, era sublime. Son de esas alegrías que nunca se olvidan. A propósito de ese violinista genial, continuaba ella, creyendo en su ingenuidad que a Monsieur de Charlus le interesaba el violín en sí,
¿Conoce a uno al que el otro día oí tocar maravillosamente una sonata en Fauré? Se llama Frank. Sí, es un horror, replicaba Monsieur de Charlus sin preocuparse de la grosería de un desmentido que implicaba que su prima carecía del menor gusto. En materia de violinistas, le aconsejo que se atenga al mío. Estaba a punto de empezar entre Monsieur de Charlus y su prima un nuevo intercambio de miradas, a un tiempo cautas y vigilantes, porque Madame de Mortemar, ruborizándose y tratando de reparar con su celo la metedura de pata, iba a proponer a Monsieur de Charlus celebrar una velada para hacer oír a Morel. Mas para ella esa velada no tenía por objeto dar a conocer a un talento, objeto que sin embargo iba a pretender que era el suyo y que en realidad era el de Monsieur de Charlus. No veía en ello más que una oportunidad de una velada particularmente elegante, y ya calculaba a quién había de invitar y a quién dejaría de lado. Esa selección, preocupación dominante de las gentes que dan fiestas, las mismas que los periódicos mundanos tienen la desvergüenza o la estupidez de llamar la élite, altera inmediatamente la mirada y la escritura, con más profundidad de lo que podría hacerlo la sugestión de un hipnotizador. Antes incluso de haber pensado en lo que Morel tocaría, preocupación considerada secundaria y con razón, porque aunque todos tuvieran debido a Monsieur de Charlus la cortesía de callarse durante la música, a nadie en cambio se le ocurriría escucharla. Madame de Mortemar, tras decidirse que Madame de Valcourt no sería de las elegidas, había adoptado en eso mismo el aire de conjura, de conspiración, que tanto envilece incluso a las mujeres del gran mundo, que con mayor facilidad podrían burlarse del qué dirán. ¿No habría manera de que yo dé una velada para que oigan tocar a su amigo?, dijo en voz baja Madame de Mortemar, que, mientras se volvía únicamente hacia Monsieur de Charlus, no pudo por menos de lanzar como fascinada, una mirada hacia Madame de Valcourt, la excluida, para asegurarse de que ésta se hallaba a suficiente distancia para no oír. No puede distinguir lo que digo, concluyó mentalmente Madame de Mortemar, tranquilizada por su propia mirada, que en cambio había producido en Madame de Valcourt un efecto totalmente distinto del que tenía por objeto. Vaya, se dijo Madame de Valcourt, al observar aquella mirada, Marie-Thérèse está preparando con Palamede algo en lo que no debo participar. Querrá usted decir mi protegido, rectificaba Monsieur de Charlus, que no tenía más compasión por los conocimientos gramaticales que por las dotes musicales de su primo. Luego, sin tener en cuenta las mudas plegarias de ésta, que era la primera en excusarse con una sonrisa, y ¿por qué no?, dijo el varón, en voz lo bastante alta para que pudiera oírse en todo el salón, aunque siempre hay cierto peligro en ese género de exportación de una personalidad fascinante a un marco que forzosamente ha de hacerle sufrir una pérdida de su poder trascendental y del que, en todo caso, habría que apropiarse. Madame de Mortemar pensó que el meso voce, el pianissimo, de su pregunta habían sido trabajo perdido, dada la garganta por donde había pasado la respuesta. Se equivocó. Madame de Valcourt no entendió nada por la sencilla razón de que no captó una sola palabra. Sus inquietudes menguaron y se habrían apagado rápidamente si Madame de Mortemar, temiendo verse desenmascarada y obligada a invitar a Madame de Valcourt, con quien estaba demasiado relacionada como para dejarla de lado si la otra se enteraba antes, no hubiera levantado de nuevo los párpados en dirección a Edith, como si quisiera no perder de vista un peligro amenazador, no sin entornarlos rápidamente para no comprometerse demasiado. Contaba con escribirle al día siguiente de la fiesta una de esas cartas, complemento de la mirada reveladora, que se juzga hábiles y que son una especie de confesión sin reticencias y firmada. Por ejemplo, querida Edith, la echo de menos. No tenía muchas esperanzas de que viniese ayer noche. ¿Cómo iba a tenerlas?, se habría dicho Edith, si no me había invitado. Porque sé que no le gustan mucho estas clases de reuniones, que más bien la aburren. No por eso habríamos sido menos honrados por tenerla con nosotros. Madame de Mortemar
Nunca empleaba ese término de honrado, salvo en las cartas en que trataba de dar a una mentira una apariencia de verdad. Ya sabe que en mi casa está usted siempre en la suya. Por otro lado, hizo usted bien porque fue un verdadero desastre, como todas las cosas que se improvisan en un par de horas, etc. Pero la nueva mirada furtiva lanzada sobre ella había hecho comprender a Edith todo lo que el complicado lenguaje de Monsieur de Charlus ocultaba. Llegó a ser tan fuerte aquella mirada que, después de haber impresionado a Madame de Valcourt, el secreto evidente y la intención de tapujo que contenía saltaron sobre un joven peruano a quien Madame de Mortemar pensaba en cambio invitar, pero receloso, viendo hasta la evidencia los misterios que se tramaban, sin darse cuenta de que no eran por él, sintió al instante por Madame de Mortemar un odio atroz y se juró hacerle 1000 malas pasadas. Mandarle a casa, por ejemplo, 50 cafés helados el día que no recibiera, hacer insertar el día que recibiera una nota en los periódicos diciendo que la fiesta se había aplazado, y publicar falsas crónicas de las siguientes, en las que figurarían los nombres, todos ellos conocidos, de personas que, por distintas razones, nadie quiere recibir y ni siquiera dejarse presentar. Madame de Mortemar se equivocaba, preocupándose por Madame de Valcourt. El señor de Charlus iba a encargarse de desnaturalizar, mucho más de lo que hubiera hecho la presencia de la amiga, la proyectada fiesta. Pero, querido primo, dijo la marquesa en respuesta a la frase del marco, cuyo sentido le había permitido adivinar su momentáneo estado de hipertensión. Nosotros le evitaremos toda molestia. Yo misma me encargo de pedir a Gilbert que se ocupe de todo. No, de ninguna manera, sobre todo porque no seré invitado. No se hará nada que yo no haga. Se trata sobre todo de excluir a las personas que tienen oídos para no oír. La prima de Monsieur de Charlus, que había contado con el atractivo de Morel para dar una soirée de la que podría decir que, a diferencia de tantos parientes, había tenido a Palamede, trasladó bruscamente su pensamiento de ese prestigio de Monsieur de Charlus a tantas personas con las que iba a malquistarla si él se ocupaba de excluir y de invitar. La idea de que el príncipe de Guermantes, por cuya causa deseaba en parte excluir a Madame de Valcourt, a la que él no recibía, no sería invitado, la asustaba. Sus ojos asumieron una expresión inquieta. ¿Acaso le molesta la luz un poco fuerte?, preguntó Monsieur de Charlus con una seriedad aparente cuya implícita ironía no fue comprendida. No, nada de eso. Estaba pensando en la dificultad, no para mí, desde luego, sino para los míos, que eso podría provocar si Gilbert llega a saber que he dado una velada sin invitarle a él, en cuanto tiene 4 gatos, no. Pero es que precisamente empezaremos por suprimir los 4 gatos, que no harían más que maullar. Me parece que el ruido de las conversaciones le ha impedido comprender que no se trata de intercambiar cortesías, gracias a una velada, sino de proceder a los ritos propios de toda verdadera celebración. Luego, juzgando no tanto que la persona siguiente había esperado demasiado, sino que no está bien exagerar los favores con quien había tenido a Morel mucho menos en cuenta que a sus propias listas de invitación, Monsieur de Charlus, como un médico que interrumpe la consulta cuando cree que ha permanecido el tiempo suficiente, indicó a su prima que se retirara, no diciéndole adiós sino volviéndose hacia la persona que venía inmediatamente después. Buenas noches, Madame de Montesquieu. Era maravilloso, ¿verdad? No he visto a Hélène. Dígale que toda abstención general, hasta la más noble, es decir, la suya, implica excepciones si éstas son clamorosas, como era el caso de esta noche. Mostrarse rara está bien, pero anteponer lo precioso a lo raro, que es puramente negativo, está todavía mejor. En el caso de su hermana, cuya sistemática ausencia aprecio más que nadie, cuando lo que la espera no la merece, es una manifestación memorable. En una manifestación memorable como esta, su presencia hubiera sido, por el contrario, una prelación y habría conferido a su hermana, ya tan prestigiosa, un prestigio suplementario.
Luego pasó a una tercera persona. Me sorprendió mucho ver allí tan amable y adulador con Monsieur de Charlus, como seco era con él en otro tiempo, haciéndose presentar a Charlie y diciéndole que esperaba que iría a verlo, al señor d'Angercourt, aquel hombre tan terrible con la especie de hombres a la que pertenecía Monsieur de Charlus. Pero ahora vivía rodeado de ellos, no desde luego porque se hubiera vuelto uno de los semejantes de Monsieur de Charlus, pero desde hacía un tiempo había abandonado casi a su mujer por una joven del gran mundo a la que adoraba. Inteligente, esa mujer le hacía compartir su gusto por las personas inteligentes y deseaba mucho tener en su casa a Monsieur de Charlus. Pero sobre todo, el señor d'Agincourt, muy celoso y algo impotente, dándose cuenta de que apenas satisfacía su conquista y queriendo al mismo tiempo preservarla y distraerla, sólo podía hacerlo sin riesgo, rodeándola de hombres inofensivos a los que, así, hacía desempeñar el papel de guardianes del serrallo. Estos pensaban que se había vuelto muy amable y lo declaraban mucho más inteligente de lo que habían creído, de lo cual su amante y él estaban encantados. Las invitadas de Monsieur de Charlus se marcharon bastante deprisa. Muchas decían: no me gustaría ir a la sacristía, el saloncito donde el barón, con Charlie a su lado, recibía las felicitaciones, pero sería necesario que Palamede me viese para que sepa que me he quedado hasta el final. Ninguna se ocupaba de Madame Verdury. Varias fingieron no reconocerla y despedirse por error de Madame Cotard, diciéndome de la mujer del doctor: es Madame Verdury, ¿verdad? Madame d'Arpaillon. A tiro de oído de la anfitriona me preguntó: ¿pero ha existido alguna vez un señor Verdury? Las duquesas, que se rezagaban al no encontrar ninguna de las singularidades que se había esperado en aquel lugar que habían supuesto más diferente de lo que conocían, se desquitaban a falta de algo mejor, sofocando ataques de risa ante los cuadros de Elstir. En cuanto a lo demás, que encontraban más conforme de lo previsto con lo que ya conocían, atribuían el mérito a Monsieur de Charlus, diciendo: qué bien sabe arreglar las cosas, Palamede. Podría montar una ferie en una cochera o en un cuarto de baño, y no resultaría menos delicioso. Las más nobles eran las que felicitaban con mayor fervor a Monsieur de Charlus por el éxito de una velada cuyo impulso secreto no ignoraban algunas, sin menos no ignoraban algunas. Las más nobles eran las que felicitaban con mayor fervor a Monsieur de Charlus por el éxito de una velada cuyo impulso secreto no ignoraban algunas, sin sentir por lo demás el menor apuro, desde el momento en que aquella sociedad, por recuerdo, quizá, de ciertas épocas de la historia en que su familia ya había alcanzado una identidad plenamente consciente, llevaba el desprecio por los escrúpulos casi tan lejos como el respeto por la etiqueta. Varias de ellas comprometieron allí mismo a Charlie para varias noches en las que iría a sus casas a tocar el septeto de Vintel, pero a ninguna se le ocurrió la idea de invitar a Madame Verdury. Esta había llegado al colmo de la rabia cuando Monsieur de Charlus, que transportado en una nube no podía darse cuenta, quiso por decencia invitarla a compartir su alegría, y quizá fue más bien dejándose arrastrar por su pasión por la literatura que por un desbordamiento de orgullo, por lo que ese doctrinario de las fiestas de artista dijo a Madame Verdury: y bien, ¿está contenta? Pienso que se podría estarlo con menos. Como ve, cuando me ocupo de dar una fiesta no sale bien a medias. No sé si sus nociones heráldicas le permiten medir exactamente la importancia de la manifestación, el peso que he levantado, el volumen de aire que he desplazado por usted. Ha tenido en su casa a la reina de Nápoles, al hermano del rey de Baviera, a los 3 pares más antiguos. Si Vintel es Mahoma, podemos decir que hemos desplazado por él las montañas más inamovibles.
Piense que para asistir a su fiesta la reina de Nápoles ha venido desde Neuilly, cosa mucho más difícil para ella que dejar las dos Sicilias, dijo con cierta intención impertinente pese a su admiración por la reina. Es un acontecimiento histórico. Piense que quizá no haya salido nunca desde la toma de Geta. Es probable que en los diccionarios pongan como fechas culminantes el día de la toma de Geta y el de la soirée Verduri. El abanico que ha dejado a un lado para aplaudir mejor a Vintel merece ser más célebre que el de Madame de Metternich, que Madame de Metternich rompió porque silbaban a Wagner. Y se le ha olvidado incluso el abanico, dijo Madame Verduri, momentáneamente aplacada por el recuerdo de la simpatía que le había manifestado la reina, y señaló a Monsieur de Charlus el abanico encima de un sillón. «Oh, qué emocionante», exclamó Monsieur de Charlus, acercándose con veneración a la reliquia, y más conmovedor sobre todo porque es horroroso. Esa pequeña Violeta es increíble. Y alternativamente le recorrían espasmos de emoción y de ironía. Dios mío, no sé si usted siente estas cosas como yo. Si lo hubiera visto, Swann se habría muerto simplemente de convulsiones. Estoy seguro de que compraré ese abanico, cueste lo que cueste, en la subasta de la reina, porque lo venderá. Está sin un céntimo, añadió el varón, en quien la cruel maledicencia siempre se mezclaba con la veneración más sincera, reunidas en su persona, aunque derivasen de dos naturalezas opuestas. Hasta podrían centrarse una tras otras en un mismo hecho, porque el señor de Charlus, que desde el fondo de su bienestar de hombre rico se burlaba de la pobreza de la reina, era el mismo que exaltaba a menudo esa pobreza y que, cuando se hablaba de la princesa Murat, reina de las dos Sicilias, respondía: «No sé de quién está usted hablando, no hay más que una reina de Nápoles, que es sublime y no tiene coche, pero desde su ómnibus aniquila cualquier carroza y uno se arrodillaría en el polvo para verla pasar. Lo legaré a un museo. Mientras tanto, habrá que enviárselo para que no tenga que pagar un coche de punto mandando en su busca». Dado el interés histórico de semejante objeto, lo más inteligente sería robar ese abanico. Pero eso la pondría en un apuro, porque es probable que no tenga otro, añadió echándose a reír. En fin, ya ve que la reina ha venido por mí, y no es el único milagro que yo haya hecho. No creo que nadie tenga hoy por hoy el poder de movilizar a las personas que he hecho venir. Por lo demás, hay que dar a cada cual su parte. Charlie y los músicos han tocado como dioses, y también usted, mi querida patrona, añadió condescendiente, ha tenido su parte de papel en esta fiesta. No faltará en ella su nombre. La historia ha conservado el del paje que armó a Juana de Arco cuando se puso en campaña. En suma, usted ha servido de nexo, ha permitido la fusión entre la música de Vintel y su genial ejecutante. Ha tenido la inteligencia de comprender la importancia capital de todo el encadenamiento de circunstancias que haría beneficiarse al ejecutante de todo el peso de una personalidad notable, providencial diría yo si no se tratase de mí, a quien usted tuvo el acierto de pedir que garantizase el prestigio de la reunión y de poner ante el violín de Morel los oídos directamente vinculados a las lenguas más escuchadas. No es ninguna minucia. No hay minucias en una realización tan completa. Todo concurre a ello. Las duras estaban maravillosas. En fin, todo. Y por eso, concluyó el varón porque le gustaba amonestar, me opuse a que invitase usted a personas divisores, que, ante los seres preponderantes que yo le traía, hubieran jugado el papel de comas en una cifra, reduciendo a los demás al de simples decimales. Tengo un sentido muy preciso de estas cosas. Ya comprende, hay que evitar cualquier metedura de pata cuando damos una fiesta que debe ser digna de Vintel, de su genial intérprete, de usted, y me atrevo a decirlo de mí. Si usted hubiera invitado a la mole, todo se habría ido al traste. Es la gotita contraria, neutralizante,
que anula toda virtud en una poción. La electricidad se habría apagado, los petit fours no habrían llegado a tiempo, la naranjada habría dado cólico a todo el mundo. Era la persona que no había que invitar. A su solo nombre, como en una ferie de los cobres, no habría salido sonido alguno. La flauta y el oboe habrían sido atacados de una súbita extinción de voz. El propio Morel, aunque hubiese logrado emitir algunos sonidos, habría estado fuera de compás y en vez del septeto de Vintel, usted habría oído una parodia hecha por Beck-Messer, concluyendo en medio de abucheos. Yo, que creo mucho en la influencia de las personas, he sentido perfectamente en la expansión de cierto largo que se abría hasta el fondo como una flor, en el aumento de satisfacción del finale, que ya no era sólo alegre, sino incomparablemente alegre, que la ausencia de la mole inspiraba a los músicos y dilataba de alegría hasta los instrumentos mismos de música. Por otra parte, el día en que uno recibe a todos los soberanos, no se invita a la portera. Llamándola la mole, como decía, por otra parte, con mucha simpatía, la Duras, el señor de Charlus le hacía justicia, porque todas aquellas mujeres eran actrices del gran mundo, y la verdad es que, considerada incluso desde ese punto de vista, la condesa Mole no estaba a la altura de la extraordinaria reputación de inteligencia que le prestaba, y que hacía pensar en esos actores, en esos novelistas mediocres que en ciertas épocas alcanzan una posición de genio, bien por la mediocridad de sus colegas, entre los que ningún artista superior es capaz de mostrar lo que es el verdadero talento, bien por la mediocridad del público, que, aunque existiese una individualidad extraordinaria, sería incapaz de comprenderla. En el caso de Madame de Molé, es preferible, ya que no del todo exacto, atenerse a la primera explicación, dado que el gran mundo es el reino de la nada. Entre los méritos de las distintas mujeres del gran mundo no hay otra cosa que matices insignificantes, sólo asignados hasta la locura por los rencores o la imaginación de Monsieur de Charlus. Y desde luego, si hablaba como hablaba de hacerlo en aquel lenguaje que era un precioso ambigú de cosas de arte y del gran mundo, era porque sus rabias de vieja y su cultura de mundano sólo proporcionaban a la elocuencia auténtica que le era propia temas insignificantes. Ya que el mundo de las diferencias no existe en la superficie de la Tierra, entre todos los países que nuestra percepción vuelve uniforme, con mayor razón no existe en el gran mundo. Pero, ¿existe en alguna parte? El septeto de Vintel parecía haberme dicho que sí. ¿Pero dónde? Como al señor de Charlus también le gustaba repetir a uno las palabras de otro, malquistar, dividir para reinar, añadió: al no invitarla, ha privado usted a Madame Molé de la ocasión de decir: no sé por qué me ha invitado la tal Madame Verdury. No sé quiénes son esas gentes, no las conozco. Ya dijo el año pasado que usted le cansaba con sus ofrecimientos. Es una estúpida, no vuelva a invitarla. En última instancia, no es una persona tan extraordinaria. Puede perfectamente venir a su casa sin hacer tantas historias. Desde el momento en que vengo yo, al fin y al cabo, concluyó, creo que puede darme usted las gracias, porque, tal como han ido las cosas, ha sido perfecto. La duquesa de Guermantes no ha venido, pero, quién sabe, tal vez haya sido mejor así. No le guardaremos rencor y pensaremos de todos modos en ella para otra vez. Además, es imposible no acordarse de ella, hasta sus ojos nos dicen no me olvides, porque son dos miosotis. Y yo, para mis adentros, pensaba en lo fuerte que debía de ser el espíritu de los Guermantes, la decisión de ir a este sitio y no a este otro, para haber triunfado en la duquesa sobre el temor a Palamede. Ante un éxito tan completo se siente uno tentado, como Bernardin de Saint-Pierre, a ver en todas partes la mano de la providencia. La duquesa de Duras estaba encantada. Hasta me ha encargado que se lo dijera, añadió Monsieur de Charlus, recalcando las palabras, como si Madame Verdurin debiera considerar aquello como un honor suficiente. Suficiente, incluso apenas creíble, porque el varón le pareció necesario para ser creído decir perfectamente, arrastrando por la demencia de aquellos
arrastrado por la demencia de aquellos a los que Júpiter quiere perder. Ha comprometido a Morel para que vaya a su casa, donde se repetirá el mismo programa, y pienso incluso pedir una invitación para Madame Verdurin. Esta cortesía exclusiva con el marido, y pienso incluso pedir una invitación para Monsieur Verdurin. Esta cortesía exclusiva con el marido era, sin que a Monsieur de Charlus se le pasara por la cabeza, el más sangriento ultraje para la esposa, quien creyéndose con derecho respecto al ejecutante, en virtud de una especie de decreto de Moscú vigente en el pequeño Kram, a prohibirle tocar en cualquier otra parte sin su autorización expresa, estaba totalmente decidida a vetar su participación en la velada de Madame de Duras. Solo por hablar con aquella facundia, Monsieur de Charlus irritaba a Madame Verdurin, a quien no gustaba que se hiciese banda aparte en el pequeño clan. ¿Cuántas veces, ya en la Raspaillere, oyendo al varón hablar ininterrumpidamente a Charlie, en lugar de conformarse con hacer su parte en el conjunto, concentrarse en el conjunto concertante del clan, había exclamado señalando al varón: «Pero qué lengua tiene, qué lengua. En cuanto a lengua, nadie como él». Pero esta vez era mucho peor. Embriagado con sus propias palabras, el señor de Charlus no comprendía que, al reconocer el papel de Madame Verdurin y fijarle fronteras tan estrechas, desencadenaba aquel sentimiento de odio que en ella no era otra cosa que una forma particular, una forma social de los celos. Madame Verdurin apreciaba realmente a los habitués, a los fieles del pequeño clan, los quería completamente entregados a su patrona. Para salvar lo salvable, como esos celosos que permiten que los engañen, pero bajo su techo e incluso ante sus ojos, es decir, que no se les engañe, permitía a los hombres tener una querida, una amante, a condición de que todo eso no tuviera ninguna consecuencia social fuera de su casa, y naciese y se perpetuase al abrigo de los miércoles. Tiempo atrás, cualquier carcajada furtiva entre Odette y Swann le había roído el corazón. Ahora, desde hacía un tiempo, se lo roía cualquiera parte entre Morel y el varón. Encontraba a sus penas un solo consuelo, que era destruir la felicidad de los demás. No hubiera podido soportar mucho tiempo la del varón, y ese imprudente precipitaba la catástrofe, dando la impresión de restringir el papel de la patrona a su propio y pequeño clan. Madame Verdurin ya veía a Morel yendo al gran mundo sin ella, bajo la égida del varón. Solo había un remedio: obligar a Morel a elegir entre el varón y ella, y, aprovechando el ascendiente que había logrado sobre Morel, dando prueba a sus ojos de una clarividencia extraordinaria, gracias a ciertos informes que se procuraba, a las mentiras que inventaba y que le servían unos y otras como corroborando lo que él estaba dispuesto a creer por sí mismo y lo que iba a ver, hasta la evidencia gracias a las trampas que la patrona preparaba y en las que los ingenuos terminaban por caer, aprovechando ese ascendiente, hacerse ella elegir, con preferencia al varón. En cuanto a las mujeres del gran mundo que estaban allí y que ni siquiera se habían hecho presentar, nada más comprender sus vacilaciones o su insolencia, había dicho: ya veo de qué se trata. Es un tipo de viejas furcias que no nos conviene. Es la última vez que ven este salón. Pues hubiera muerto antes de admitir que habían estado menos amable con ella de lo que había esperado. Mi querido general, exclamó bruscamente el señor de Charlus, abandonando a Madame Verdurin, porque había visto al general del Tour, secretario de la presidencia de la República, que podía tener una gran importancia para la cruz de Charlie y que, después de haber pedido un consejo a Cottard, se disponía a envisarse rápidamente. «Buenas noches, querido y encantador amigo. ¿De modo que es así como se le aspira sin despedirse de mí?», dijo el varón con esa sonrisa de bonomía y suficiencia, porque sabía de sobra que siempre les agradaba hablarle un momento más, y como en el estado de exaltación en que se hallaba, él solo hacía, en tono excesivamente agudo, las preguntas y las respuestas: «Bueno, ¿está contento? ¿Verdad que ha sido bellísimo? El andante, ¿verdad?
Nunca se ha escrito nada más conmovedor. Desafío a quien sea a escucharlo hasta el final sin lágrimas en los ojos. Es usted encantador por haber venido. Dígame, esta mañana he recibido un telegrama perfecto de Froberville, anunciándome que, por parte de la Gran Cancillería, todas las dificultades han quedado, como suele decirse, allanadas. La voz del señor de Charlus seguía elevándose, voz tan penetrante, tan distinta de su voz habitual como la de un abogado que perora en énfasis con respecto a su elocución ordinaria. Fenómeno de amplificación vocal por sobreexcitación y euforia nerviosa, análogo al que en sus cenas hacía subir un diapasón tan elevado la voz y también la mirada de Madame de Guermantes. Contaba con mandarle mañana por la mañana unas líneas con una ordenanza para manifestarle mi entusiasmo, en espera de poder expresárselo de viva voz, pero había tantas personas a su alrededor. El apoyo de Froberville no será nada despreciable, pero yo por mi parte tengo la promesa del ministro, dijo el general. Ah, perfecto. Por lo demás, ya habrá visto que un talento como este no merece menos. Hoyos estaba encantado. No he podido ver a la embajadora. Estaba contenta. ¿Quién no lo había estado salvo los que tienen orejas para no oír? Aunque no importa, desde el momento en que tienen lenguas para hablar. Aprovechando que el barón se había alejado para hablar con el general, Madame Verdurin hizo una señal a Brichot. Este, sin saber lo que Madame Verdurin iba a decirle, quiso divertirla y sin sospechar cuánto me hacía sufrir a mí, le dijo la patrona: el barón está encantado de que Mademoiselle Bintel y su amiga no hayan venido. Lo escandalizan enormemente. Ha declarado que sus costumbres eran de dar miedo. Usted no puede imaginar lo pudibundo y severo que es el barón en materia de costumbres. Contrariamente a lo que Brichot esperaba, Madame Verdurin no se alegró. Es un hombre inmundo, respondió. Propóngale que le acompañe a fumar un cigarrillo para que mi marido pueda llevarse a su Dulcinea sin que el tal Charlus se dé cuenta y le haga comprender el abismo al que está rodando. Brichot parecía algo vacilante. Le diré, prosiguió Madame Verdurin, para vencer sus últimos escrúpulos, que con eso no me siento a salvo en mi casa. Sé que ha tenido historias sucias y que la policía lo vigila. Y como poseía cierto don de improvisación cuando la inspiraba la malevolencia, Madame Verdurin no se detuvo ahí. Parece que ha estado en la cárcel. Sí, me lo han dicho personas muy bien informadas. Además, por alguien que vive en su calle, sé que nadie puede imaginarse los bandidos que invita a su casa. Y como Brichot, que iba a menudo a casa del barón, protestase, Madame Verdurin exclamó animándose: le respondo de ello. Soy yo quien se lo dice. Expresión con la que solía apuntalar una aserción lanzada un poco al azar. Un día u otro morirá asesinado. Por lo demás, como todos sus congéneres. Quizá ni siquiera llegue a eso porque está en las garras de ese tal Dupin, al que ha tenido la desvergüenza de enviarme y que es un antiguo presidiario. Lo sé, como usted sabe, con toda certeza. Tiene a Charlus en un puño gracias a unas cartas que son algo espantoso, al parecer. Lo sé por alguien que las ha visto y me ha dicho, si usted llegase a verlas, se pondría enferma. Es así como el tal Dupin le hace andar a la baqueta y le obliga a escupir todo el dinero que quiere. Preferiría 1000 veces la muerte antes de vivir en el terror en el que vive Charlus. En cualquier caso, si la familia de Morel se decide a denunciarle, no tengo ninguna gana de que me acusen de complicidad. Si continúa, será por su cuenta y riesgo, pero ya habré cumplido mi deber. ¿Qué quiere? Las cosas no siempre son divertidas. Y ya agradablemente excitada por la expectativa de la conversación que su matrimonio tendría con el violinista, Madame Verdurin me dijo: pregúntele a Brichot si no soy una amiga valiente y si no sé sacrificarme para salvar a los compañeros. Aludía a las circunstancias en las que lo había obligado a romper justo a tiempo con su lavandera primero
y como Madame de Cambremer después, rupturas tras las que Brichot se habría quedado casi completamente ciego y se había vuelto, eso decían, morfinómano. Una amiga incomparable, perspicaz y valiente, respondió al universitario con ingenua emoción. Madame Verdurin me impidió cometer una gran tontería, me dijo Brichot cuando la patrona se hubo alejado. No duda en cortar por lo sano. Es intervencionista, como diría nuestro amigo Cottard. Confieso, sin embargo, que la idea de que el pobre varón aún ignora el golpe que va a recibir me da mucha pena. Está completamente loco por ese muchacho. Si Madame Verdurin triunfa, ese hombre será muy desdichado, aunque no es seguro que no fracase. Temo que solo consiga sembrar entre ellos desavenencias que, al final, sin separarlos, no lleven sino a indisponerlos con ella. Es lo que a menudo le había ocurrido a Madame Verdurin con los fieles, pero era evidente que en ella la necesidad de conservar su amistad estaba cada vez más dominada por otra, la de que esa amistad nunca se viese mantenida en jaque por la que pudieran tener unos por otros. La homosexualidad no la desagradaba mientras no afectase a la ortodoxia, pero como la Iglesia prefería cualquier sacrificio a una concesión sobre la ortodoxia. Yo empezaba a temer que su irritación contra mí se debiera al hecho de haberse enterado de que yo había impedido a Albertine ir ese día a su casa y que emprendía con ella, si no había empezado ya, el mismo trabajo para separarla de mí que su marido iba a realizar con el violinista respecto a Charlos. Venga, vaya a buscar a Charlos. Encuentre un pretexto. Ya es hora, dijo Madame Verdurin, y procure sobre todo no dejarle volver antes de que yo mande a buscarle a usted. Ah, qué velada, añadió Madame Verdurin, revelando así la verdadera razón de su rabia. Haber hecho tocar esas obras maestras ante semejantes imbéciles. No me refiero a la reina de Nápoles. Es inteligente, es una dama agradable. Léase, ha sido muy amable conmigo. Pero los demás... Ah, me da una rabia. ¿Qué quiere? Ya no tengo 20 años. Cuando era joven me decían que había que saber aburrirse y yo me esforzaba. Pero ahora... Ah, no, es más fuerte que yo. Tengo la edad de hacer lo que quiero. La vida es demasiado corta. Aburrirme, tratar con imbéciles, fingir, aparentar que me parecen inteligentes. Ah, no puedo. Venga, adelante, Brichot. No hay tiempo que perder. Ya voy, señora, ya voy, terminó diciendo Brichot cuando el general del Tour se alejaba. Pero antes el universitario me dejó aparte un momento. El universitario me llevó aparte un momento. El deber moral, me dijo, es menos claramente imperativo de lo que nos enseñan nuestras éticas. Que los cafés teosóficos y las cervecerías kantianas digan lo que quieran. Nosotros ignoramos de modo deplorable la naturaleza del bien.